Viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Mi Dios es león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Mi Dios es león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
como el Señor. Mi Dios es León, León de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Incomparable, hoy y por siempre.
adoramos, Jesús, eres todopoderoso. Hermoso nombre, nombre sobre todo nombre. A ti atribuimos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, gracias. La vida es un viaje y necesitamos una guía. Necesitamos la palabra de Dios para iluminar nuestros caminos. La Escritura es poderosa y es verdad. Es inspirada por Dios mismo. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Necesitamos su palabra para entrenarnos y para enseñarnos a vivir con rectitud. En su palabra encontramos vida. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Confía en su palabra eterna y Él guiará tus caminos. Hola a todos, es una bendición poder saludarlos el día de hoy y también es una bendición para mí poder tomar unos momentos para compartir con ustedes la palabra del Señor. Al mensaje de hoy lo he titulado Señor, enséñame tu camino, y la referencia bíblica es Salmo 119, verso 33. El día de hoy yo estaré leyendo de la traducción La Biblia de las Américas. El Salmo 119 tiene algunas características muy particulares. Antes de leer la porción bíblica para el mensaje de hoy, permítame compartir con ustedes algunas de esas características. La primera es en relación al autor o al escritor del Salmo 119. Aunque hay algunos comentaristas bíblicos que creen que ese salmo no fue escrito por David, entre la gran mayoría de comentaristas bíblicos hay el consenso de que el autor o el escritor de ese salmo fue David. El Salmo 119 es el capítulo más largo en la Biblia, tiene 176 versos o versículos. El Salmo 119 está dividido en 22 secciones que se conocen también como estrofas. Recordemos que el libro de los Salmos es un libro de canciones y de poemas, de poesías. Cada estrofa o sección tiene 8 versos y cada estrofa corresponde a una letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. El Salmo 119 está escrito en un orden acróstico. Cada estrofa o sección comienza con cada una de las letras del alfabeto hebreo. Y cada verso dentro de esa estrofa empieza con la misma letra del alfabeto hebreo correspondiente a esa estrofa. De acuerdo a los comentaristas bíblicos, ese salmo fue estructurado de esa manera, en ese orden, para facilitar, para ayudar a la memorización de los 176 versos de ese salmo. Una práctica común en el pueblo hebreo era la memorización de las escrituras, de la Torá, de la ley de Dios. Hablemos ahora acerca del tema del Salmo 119. ¿Cuál es el tema del Salmo 119? El tema del Salmo 119 es uno solo. El tema es la palabra de Dios. En algunas Biblias el Salmo 119 tiene como encabezado o como título excelencias de la palabra de Dios. Otras versiones la titulan como meditaciones de la palabra de Dios. Eso entre otros títulos relacionados a la palabra de Dios. El salmo o el tema del Salmo 119 es acerca de la palabra de Dios. De los 176 versos, 171 de ellos hacen referencia directa a la palabra de Dios, a la enseñanza de Dios. Hacen referencia a la Torá, que es lo que conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. De los 176 versos, como lo acabo de decir, 171 hacen referencia directa a la palabra de Dios. Eso significa que el 97% del Salmo 119, prácticamente todo el Salmo, es en relación a la palabra de Dios.
En el Salmo 119 encontramos diferentes palabras con las que el autor hace referencia a la palabra de Dios. Aparecen las palabras ley, aparece la palabra mandamiento o mandatos. Algunas traducciones también usan la palabra normas para referirse a la palabra de Dios. El salmista a veces dice tu palabra refiriéndose a lo que Dios ha dicho. También aparece la palabra preceptos, también aparece la palabra estatutos, instrucción, también aparece la palabra testimonios y también la palabra dichos. Algunas veces el salmista también hace referencia a la ley de Dios como promesas. La traducción Nueva Versión Internacional usa la palabra decretos para referirse también a la palabra de Dios, a sus mandamientos. En todo el Salmo 119 encontramos todas esas palabras como referencia directa a la palabra de Dios, a los mandamientos y a las ordenanzas de Dios. El Salmo 119 constituye una oración del escritor o del autor del Salmo. Es la oración más larga, la más extensa en la Biblia. Dentro de esa oración, el salmista David hace referencia alrededor de unas 70 veces, hace una petición. Esas 70 peticiones que el salmista hace hacia Dios están relacionadas o son en referencia a la palabra de Dios, a los mandamientos, a los decretos y a la ley de Dios. Dentro de esa larga oración, hay 70 peticiones del salmista hacia Dios. Los versos que vamos a estudiar hoy son precisamente parte de las peticiones que el salmista le hace a Dios en referencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Por favor, acompáñeme a leer el verso 33 del Salmo 119 para ver qué podemos aprender de esta porción bíblica el día de hoy. El verso 33 del Salmo 119 dice lo siguiente: Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. David empieza esta estrofa del Salmo 119 haciéndole una petición específica al Señor. Enséñame, Señor, el camino de tus estatutos, le pide David al Señor. La palabra enseñar que aparece en el verso 33 tiene que ver con lo que todos entendemos por enseñar. Enseñar tiene que ver con instruir, tiene que ver con transmitir conocimientos. Enseñar tiene que ver con entrenar, con capacitar. Enseñar tiene que ver con mostrarle a alguien algo que no sabe. En fin, todo lo que nosotros entendemos por enseñar, esa palabra incluye todo eso. Pero la palabra enseñar usada en el verso 33, en el texto original, es una palabra que también significa tirar o lanzar una flecha. Significa poner o colocar una flecha en un lugar. Eso con el propósito, con el fin de señalar, con el fin de marcar un punto específico, un lugar específico, para de esa manera ayudar a una persona a llegar a ese punto, a ese lugar. Esa flecha se ponía en un lugar específico y servía para proveer dirección, para guiar a alguien hacia algún lugar específico. Esa flecha puesta en un lugar servía para marcar una ubicación. Entonces, en ese sentido, la palabra enseñar en el verso 33 tiene la implicación de señalar, de mostrar, de exponer algo para que sea visto. Tiene que ver con dar indicaciones. El salmista le está pidiendo a Dios que le enseñe, que le muestre, que le señale el camino de sus estatutos. Ahora, ¿cuál es el camino de los estatutos de Dios al que el salmista está haciendo referencia? ¿Qué es el camino de los estatutos de Dios? La Biblia de las Américas, que es la que yo estoy usando hoy, traduce el verso 33 como enséñame, Señor, el camino de tus estatutos. Otras versiones dicen enséñame, Señor, el camino de tus leyes, y otras dicen enséñame, Señor, el camino de tus mandatos. Y aunque diferentes traducciones lo dicen de diferentes formas, la idea, el mensaje es el mismo. David le está pidiendo a Dios que le enseñe, que le muestre, que le señale, que le indique el camino, la senda de sus ordenanzas, de sus mandamientos, de sus leyes, de sus decretos.
Y el camino de los mandamientos y estatutos de Dios, el camino de la ley de Dios, no es otra cosa que la voluntad perfecta de Dios, es decir, los deseos de Dios. El mismo David cita las siguientes palabras en el Salmo 40, verso 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. David dice, Señor, hacer tu voluntad es mi deleite, es mi alegría, es mi gozo. Y David a eso agrega lo siguiente, tu ley, es decir, tu palabra, tus mandamientos, tus leyes, tus ordenanzas están dentro de mi corazón. Es decir, tu palabra, estaba diciendo David, es el centro de mi vida. Como lo vemos claramente en el texto que acabamos de leer, hay una relación, hay un eslabón, hay un enlace inquebrantable entre la voluntad de Dios y la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, las verdades inspiradas por Dios. La voluntad y la palabra de Dios son sinónimos, son equivalentes. No se puede hacer la voluntad de Dios si se menosprecia, si se desprecia, si se ignora la palabra de Dios. No se puede hacer la voluntad de Dios si se tiene en poco la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la única fuente en la que podemos encontrar la voluntad perfecta de Dios es la Biblia. La única forma en que podemos conocer la voluntad de Dios es a través de las Escrituras. La única forma de conocer los deseos y los anhelos de Dios es a través de su palabra. No se puede conocer la voluntad perfecta de Dios fuera de la palabra de Dios. No existe nada que pueda sustituir la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único medio para conocer a Dios y para conocer su voluntad. Todo lo que Dios quiere que los seres humanos conozcamos y experimentemos acerca de Él se encuentra en las Escrituras, se encuentra en la palabra de Dios. Intentar conocer a Dios sin hacerlo a través de su palabra siempre nos causará tener una imagen distorsionada y un entendimiento distorsionado acerca de quién es Dios y acerca de su voluntad. Solo la palabra de Dios puede ayudarnos a conocer a Dios. Le damos gracias a Dios sin duda alguna por los hombres y mujeres a los que Dios les ha dado el don, el talento, la habilidad y la sabiduría para escribir libros cristianos que nos pueden ser de mucha ayuda. Pero ningún libro, por muy cristiano que sea y por muy centrado que esté en la Biblia, ningún libro puede ni debe sustituir o reemplazar el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. David en el verso 33 le pide, le suplica, le ruega a Dios que le enseñe el camino de sus estatutos. Le dice, Señor, enséñame, es decir, muéstrame tu voluntad. Señor, indícame cuál es el camino de tu verdad. La petición, la súplica, el ruego de David es un ejemplo para los que profesamos ser cristianos. Esa petición debería ser la petición diaria de todos los hijos de Dios. Todos aquellos que profesamos ser cristianos deberíamos pedirle todos los días al Señor que nos enseñe, que nos muestre su voluntad perfecta para nuestra vida. En la primera parte del verso 33, el salmista le pide al Señor que le enseñe el camino de su ley. Le pide que le enseñe, que le muestre su voluntad. Y esa debería ser la petición diaria de todos los hijos de Dios. Que el Señor nos muestre todos los días cuál es su perfecta voluntad. Eso le estaba suplicando, eso le estaba rogando David al Señor. Enséñame el camino de tus estatutos, de tu ley, de tus mandamientos. Ahora, David le pide a Dios que le muestre el camino de su ley y que le muestre su perfecta voluntad, pero no solo con la finalidad o con el propósito de únicamente tener un conocimiento meramente teórico. David anhelaba conocer la palabra de Dios, deseaba conocer la voluntad de Dios, deseaba conocer los designios de Dios, no solo para enriquecer su intelecto. En la última parte del verso vemos qué era lo que David tenía en su mente y en su corazón cuando le pidió a Dios que le enseñara su palabra y su voluntad. Leamos una vez más el verso 33 para ver
para ver cuál era la intención de David al pedirle a Dios que le enseñara el camino de sus estatutos. Esto dice el texto: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. La palabra guardar aquí significa obedecer, significa cumplir. David le estaba pidiendo al Señor que le enseñara su palabra, sus decretos, sus mandatos, sus mandamientos, para obedecerlos, para cumplirlos. David deseaba conocer la palabra de Dios, no solo para tener un conocimiento meramente teórico de las Escrituras. David deseaba conocer la palabra de Dios, no solo para presumir que se sabía las Escrituras de memoria. David anhelaba conocer la palabra de Dios y su voluntad para obedecerla. Y no solo para obedecerla el fin de semana. Deseaba conocer la voluntad de Dios no solo para hacerla y seguirla cuando le resultara conveniente. David dice: Señor, enséñame tu voluntad, enséñame tus mandamientos y los obedeceré hasta el fin. Los obedeceré todos los días de mi vida. Ahora, la palabra guardar en el verso 33 también significa preservar, proteger, cuidar. David estaba haciendo el compromiso con Dios de guardar, de proteger, de cuidar, de atesorar las verdades de Dios en su vida. Y no solo en ciertas temporadas. David dijo: si tú me enseñas tus mandamientos, yo los guardaré, obedeceré tu palabra, tus mandamientos siempre hasta el fin. No solo cuando las cosas están bien, siempre, todos los días. Le dijo David al Señor: si tú me enseñas tus estatutos, tus ordenanzas, voy a obedecerlos y voy a guardarlos, voy a protegerlos, voy a cuidar que nada me haga desistir de obedecer tu palabra. Voy a cuidar que nada me haga de desistir o que me haga desistir de seguir, de obedecer tu voluntad. Voy a asegurarme, Señor, de que tu palabra sea una prioridad en mi vida. Es evidente que David le pide a Dios que le enseñe a vivir una vida de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su palabra, porque David deseaba sinceramente tener un estilo de vida que agradara a Dios. David anhelaba vivir una vida que honrara a Dios, pero David tenía muy claro que para vivir una vida que agrada a Dios, no había manera de hacerlo sin conocer primero, sin entender primero la palabra de Dios. Y esa es la realidad de todos los que profesamos ser cristianos, de los que profesamos ser discípulos de Cristo. No podemos vivir una vida que agrada a Dios si no sabemos qué es lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo sabemos qué es lo que a Dios le agrada? Solo hay una manera de saberlo, es a través de su palabra. No podemos saber qué le agrada a Dios si ignoramos su palabra. No podemos hacer o seguir la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No hay manera de hacer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra, en las Escrituras, en ningún otro lado. Una vida que honra a Dios, una vida que agrada a Dios, es la vida que se sujeta, que se somete a la palabra de Dios. Una vida que agrada a Dios es la vida que tiene como regla de conducta, como regla de vida la palabra de Dios. Una vida cristiana sólida, una vida cristiana saludable, una vida cristiana madura, una vida cristiana fructífera, una vida que honra a Dios, depende de la dirección del consejo y de la guía y de la instrucción que provee, que da la palabra de Dios. Para los verdaderos discípulos de Cristo, vivir la vida dependiendo del consejo y de la dirección de la palabra de Dios no es una forma de vivir la vida cristiana, es la única forma de vivir la vida cristiana. Los hijos de Dios necesitamos vivir nuestra vida siendo guiados, siendo dirigidos, siendo instruidos por el consejo de la palabra de Dios. Eso, por supuesto, si deseamos realmente conocer y hacer su voluntad. Todos los días vivimos y enfrentamos situaciones en las que el consejo de Dios o la ausencia del consejo de Dios hacen toda la diferencia en las situaciones que enfrentamos.
Yo no sé usted, pero yo pudiera pasar mucho tiempo contándoles acerca de todos los problemas en los que me he metido a lo largo de toda mi vida por haber ignorado y por haber menospreciado el consejo de la palabra de Dios. Me hubiera podido evitar muchos problemas, muchos dolores de cabeza, muchas caídas, si tan solo hubiera tomado el tiempo de consultar y obedecer el consejo de la palabra de Dios. Si tan solo hubiese tomado el tiempo para escuchar la instrucción de Dios, la instrucción de la palabra de Dios. Sabe, muchas veces cometemos el error de creernos muy sabios, muy inteligentes, muy astutos. Y eso nos lleva a despreciar o a menospreciar el consejo de la palabra de Dios. Creernos muy sabios y muy inteligentes muchas veces nos lleva a rechazar el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios. No lo decimos con palabras, pero sí con la actitud que tomamos frente a las diferentes circunstancias y situaciones que enfrentamos en la vida. Le pedimos consejos y opiniones a todos, menos a Dios. Le pedimos consejos y opiniones a todos de lo que nos está pasando, menos a Dios, y terminamos metiéndonos en problemas. Ahora, es cierto que hay pruebas y dificultades por las que Dios en su soberanía, en su voluntad, permite que los creyentes experimentemos en la vida. Y Dios permite esas pruebas y esas dificultades en nuestra vida para hacer crecer y para fortalecer nuestra fe. Otras veces Dios permite pruebas y dificultades en nuestra vida para tratar asuntos relacionados con nuestro carácter. Eso es cierto. Las dificultades que a veces pasamos son porque Dios en su soberanía las permite. Pero muchas veces los problemas, las dificultades y las crisis que experimentamos en la vida son el resultado de ignorar, de rechazar o menospreciar el consejo de la palabra de Dios. Tomamos en cuenta nuestro propio consejo y el consejo de todos los demás, pero ignoramos y menospreciamos el consejo de la palabra de Dios. Ignoramos las instrucciones y la dirección que nos da la palabra de Dios. Y cuando ya estamos metidos en problemas, es entonces que buscamos el consejo y la ayuda de Dios. Y sabe, la gracia de Dios es tan abundante que aun cuando despreciamos su consejo, Dios se compadece de nosotros, Dios tiene misericordia de nosotros y nos ayuda a salir del problema. Pero aunque Dios nos ayuda a salir del problema en el que nuestra propia negligencia nos metió, muchas veces no podemos evitar sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Bien nos aconseja Proverbios 3:5, que dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. La versión La Biblia de las Américas traduce ese mismo texto de la siguiente manera: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas en tu propio entendimiento. El consejo del proverbista es a confiar en el Señor de todo corazón, es decir, confiar en Dios totalmente, confiar en Dios plenamente. Y no solo nos aconseja a confiar en Dios total y plenamente, también nos aconseja, nos exhorta a no confiar, a no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría. Nos aconseja a no depender de nuestra propia experiencia, de nuestro propio conocimiento. Ahora, es interesante que este consejo a confiar en Dios y no apoyarnos en nuestra propia sabiduría es un consejo dado por Salomón. Salomón es considerado el hombre más sabio y el más inteligente de la Biblia y del mundo antiguo. Pensemos en esto. El hombre más sabio de la Biblia nos dice: no confíen en su sabiduría, no confíen en su propia sabiduría. En lugar de eso, confíen en el Señor con todo su corazón. No se apoyen, está diciendo Salomón, no se apoyen en su propia inteligencia. No se crean muy sabios. En lugar de eso, dependan del consejo del Señor. Ahora, confiar en el Señor de todo corazón
es tomar decisiones guiadas por el consejo de la palabra de Dios y no guiadas por nuestras emociones o por nuestros sentimientos, por nuestro estado de ánimo. Y no es que a Dios no le importen nuestros sentimientos y emociones. A Dios sí le importan, porque fue Dios quien nos creó con sentimientos y emociones. El consejo bíblico es a confiar en el consejo de la palabra de Dios a pesar de, antes de y por encima de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones y nuestros sentimientos siempre están cambiando. Hoy sentimos una cosa, mañana sentimos otra. Hoy nos gusta una cosa, mañana ya no nos gusta otra cosa. Hoy queremos algo, mañana ya no lo queremos. Nuestros sentimientos y nuestras emociones están cambiando constantemente. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no tiene variación. Dice el Salmo 33:11 que el consejo del Señor permanece para siempre. Y luego Isaías 48 dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Nuestros sentimientos cambian, nuestras emociones cambian, nuestro estado de ánimo cambia, nuestros deseos cambian, pero la palabra de Dios, el consejo de Dios es inmutable, no cambia, permanece firme para siempre. Las circunstancias pueden cambiar, pueden alterar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Las circunstancias pueden cambiar o alterar nuestro estado de ánimo. Las circunstancias pueden cambiar nuestra percepción de las cosas. Pero las circunstancias no tienen el poder para cambiar o para alterar la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece firme para siempre, como lo dice Isaías 48. Por eso, Salomón, el hombre más sabio de la Biblia, nos aconseja a confiar totalmente en el Señor y no a confiar o apoyarnos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría, ni en nuestras emociones, ni en nuestros sentimientos. Ciertamente Dios nos da la habilidad para adquirir conocimiento y sabiduría en muchas cosas en la vida. El problema es que nuestro intelecto, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento muchas veces es afectado por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento nos dice que abusar de las hamburguesas y de las pizzas y de las sodas es dañino para nuestra salud. Pero aún sabiendo que abusar de eso es dañino para la salud, muchas veces lo hacemos de todas maneras. ¿Por qué? Porque hacerlo nos hace sentir bien, porque satisface un sentimiento, porque satisface un deseo o una emoción. Abusamos de las hamburguesas y de las pizzas y de las sodas y muchas veces después nos sentimos culpables de haberlo hecho. Y nos sentimos culpables de haberlo hecho porque en nuestro intelecto, en nuestro entendimiento, sabemos que no era lo correcto, pero las emociones y los sentimientos fueron más fuertes que la razón. Y este ejemplo de la comida es solo uno. Muchas de las decisiones que tomamos en diferentes áreas de nuestra vida, muchas veces son dictadas por nuestro estado de ánimo. Tomamos decisiones con base en nuestras emociones y en nuestros sentimientos en lugar de tomar decisiones con base en lo que sabemos que es correcto. Tomamos decisiones con base en lo que nos hace sentir bien, aunque sepamos que esa no es la decisión correcta o que no es la mejor decisión. Los seres humanos tendemos a no tener un balance entre lo emocional y lo intelectual. Tendemos a ser muy desequilibrados entre lo emocional y lo racional. Ese desequilibrio nos hace procesar las cosas solo a través de las emociones, de los sentimientos. Y nos olvidamos muchas veces del sentido común. Nos olvidamos de lo que es racional. Aún los expertos aconsejan a no tomar decisiones cuando nuestras emociones están alteradas. Aconsejan a no tomar decisiones cuando estamos enojados,
cuando estamos tristes, cuando estamos cansados y aún cuando estamos felices. ¿Por qué? Porque nuestras emociones tienen el poder de afectar la manera en que procesamos y percibimos las cosas. Con mucha razón, Salomón, el hombre más sabio de la Biblia, nos aconseja a confiar totalmente en el Señor y no en nuestra propia inteligencia o en nuestra propia sabiduría. Si verdaderamente anhelamos vivir una vida que agrade y que honre a Dios, es necesario que sea la palabra de Dios la que dirija y la que le dé dirección a nuestra vida. David sabía muy bien que para poder vivir un estilo de vida que agradara y honrara a Dios, era necesario conocer la palabra de Dios. David sabía que era necesario conocer el camino de los estatutos, de los decretos y de las ordenanzas del Señor. Ahora, siendo muy honestos, vivir una vida obedeciendo la palabra de Dios, vivir una vida de total sujeción a la palabra de Dios, dependiendo de nuestras fuerzas y de nuestras habilidades, no solo es difícil, es imposible. Aunque los creyentes hemos experimentado un nuevo nacimiento, espiritualmente hablando, seguimos viviendo en un cuerpo terrenal que por naturaleza se inclina a la desobediencia a Dios. Seguimos viviendo en un cuerpo que por naturaleza se inclina a la rebelión en contra de la palabra de Dios. Eso hace que sea imposible vivir una vida de obediencia a Dios dependiendo solo y únicamente del poder de nuestras propias fuerzas. Es imposible vivir una vida que agrada a Dios dependiendo únicamente de nuestra fuerza de voluntad. Para poder vivir una vida de obediencia y de sujeción a la palabra de Dios, el primer paso es reconocer que solos no podemos. Debemos reconocer que no podemos vivir para Dios sin la ayuda de Dios. Debemos reconocer que necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios nos dé la capacidad, la habilidad para vivir una vida agradable a Él. Pero para que Dios nos enseñe, para que Dios nos instruya, es necesario tener humildad. ¿Humildad para qué? Humildad para reconocer que necesitamos que sea Dios quien nos enseñe y quien nos instruya. David tuvo la humildad suficiente para reconocer que necesitaba la dirección, la instrucción y la guía de Dios para aprender o para poder vivir una vida que agradara a Dios. David tuvo la humildad para reconocer que no lo sabía todo. Al David pedirle a Dios que le enseñara el camino de sus estatutos, de sus mandamientos, David estaba reconociendo su dependencia total en Dios para llevar eso a cabo. David estaba consciente y convencido de que necesitaba la ayuda de Dios para poder vivir de acuerdo a su palabra. Y fue esa convicción la que llevó a David a pedirle, a suplicarle al Señor que le enseñara el camino de sus estatutos y que le enseñara su voluntad. La única forma de recibir la ayuda de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad es pedirle que nos enseñe, que sea Él quien nos ayude. Pero solo podemos pedirle a Dios que nos ayude si tenemos la humildad para reconocer que necesitamos su ayuda. Solo cuando reconocemos nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad, podemos ir a Dios con una actitud de humildad y pedirle que nos ayude. En la actitud de David que tuvo ante Dios, también podemos ver el espíritu enseñable que tenía David. David estaba dispuesto a ser enseñado, a ser instruido por Dios. Solo las personas que poseen un espíritu enseñable pueden ser enseñadas. Para que Dios pueda enseñarnos, necesitamos tener un espíritu enseñable. Para que Dios pueda enseñarnos, es necesario adoptar con mucha humildad la postura de un estudiante, de un discípulo, de un aprendiz. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, necesitamos tener la humildad para pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe, que abra nuestro entendimiento para poder entender y comprender su voluntad.
Y también necesitamos tener la humildad, no solo para entender y comprender intelectualmente su palabra y su voluntad. Debemos tener también la humildad para obedecer su palabra y su voluntad. David dijo: Señor, enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. David tuvo la humildad para pedirle a Dios que le enseñara, pero también tuvo la humildad y la determinación para obedecer la palabra del Señor. Mi oración es que Dios nos ayude a ser humildes para reconocer que lo necesitamos y que nos dé la humildad para reconocer que sin Él no podemos caminar y vivir una vida agradable a Él. Necesitamos tener la humildad para que Él nos ayude y también para pedirle que nos capacite para obedecer su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Oremos. Señor, gracias este día por el recordatorio de la importancia de tu palabra en nuestra vida, Dios. Señor, estamos aquí para suplicarte el día de hoy, para rogarte, así como David lo hizo en este pasaje que estudiamos. Te rogamos, Señor, que nos enseñes el camino de tus decretos, de tus estatutos, de tus mandamientos, Señor, para que a través de eso podamos vivir una vida agradable a ti, para que a través, Señor, de entender tu palabra, podamos vivir una vida que te honre a ti, Señor. Te pido, Dios, que todos los días nos des la suficiente humildad para reconocer que te necesitamos, para reconocer que no podemos caminar una vida apartada para ti si tú no nos ayudas, Dios. Por favor, ayúdanos todos los días a tener esa humildad de un discípulo, de un alumno, de un aprendiz, y sentarnos a tus pies para aprender tu palabra, Dios. Porque esa es la única manera en que aprenderemos a vivir una vida conforme a tus deseos y conforme a tu perfecta voluntad. Por favor, enséñanos todos los días, que cada vez que nos acercamos a tu palabra, Dios, podamos hacerlo con una actitud de humildad y con el hambre, Señor, de aprender de ti, de conocerte más. Ayúdanos, Señor, danos la capacidad, enséñanos tu camino todos los días, Señor. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, enséñanos a vivir nuestra vida, a tomar decisiones en nuestra vida guiadas por el consejo de tu palabra, Dios. Y no, Señor, guiadas por nuestros deseos, que muchas veces van en contra de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones guiadas por tu palabra, por la instrucción de tu palabra. Perdónanos por las veces que hemos ignorado tu consejo, por las veces que hemos menospreciado tu consejo y por las veces que hemos rechazado tu consejo, Señor. Perdónanos, Señor, y danos la humildad para seguir aprendiendo de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, que da vida, que instruye, que alienta, Señor, y que es en nosotros todo aquello que necesitamos que sea. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Oro que tengan una semana de mucho éxito en el Señor. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones, iglesia.